Buen día, mi nombre es Luis Barrón. Yo estudié la licenciatura en Economía y después decidí hacer una maestría en Ciencias Sociales y después un doctorado en Historia de América Latina. Yo trabajo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y tengo ya casi 27 años de experiencia dando clase y formando chicos de licenciatura. Desde mi punto de vista, no hay nada más importante que los chicos entiendan el comportamiento del ser humano. Y el comportamiento del ser humano solo se puede entender a través de un estudio sistemático de su comportamiento con un método establecido que te dan las ciencias sociales. Eh, en la educación en general nos hemos concentrado en los últimos años, décadas, en entender básicamente dos cosas. Uno es cuáles son las habilidades que necesito para poder incorporarme al sistema productivo, tener un empleo, poder ganar un salario, etc. Y lo otro que no hemos dejado es cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza. Y entonces nuestro sistema educativo tiene esos dos pilares, ¿no? Las ciencias naturales y, por otro lado, el pensamiento lógico-matemático, ¿no? Básicamente las matemáticas. Sí ha habido en los últimos años un intento por hacer que los chicos hablen mejor español, que escriban mejor, que entiendan mejor a través de la lectura, digamos. Pero las ciencias sociales se han quedado afuera, como si no fuera importante entender el comportamiento del ser humano, tanto de un individuo en particular como de los individuos actuando en sociedad. Y entonces hemos dejado fuera preguntas que a mí me parece que son básicas para que podamos tener no solamente chicos mejores educados, por supuesto, pero también más curiosos, más inquisitivos, más críticos, sino también una sociedad más armoniosa, en donde todos podamos convivir y podamos entender por qué no todos pensamos igual, por qué no todos actuamos igual, por qué reaccionamos distinto ante incentivos diferentes y este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, las ciencias sociales son importantes por eso. ¿Cómo podemos nosotros entender cómo funciona nuestro sistema político? ¿Cómo podemos entender cómo funcionamos como consumidores? Insisto, una persona en particular, pero también un grupo de gente. ¿Cómo podemos entender por qué a veces tenemos tantos conflictos étnicos entre etnias, ¿no? O por qué tenemos conflictos culturales entre dos sociedades diferentes. Ahora, por ejemplo, estamos viendo yo diría, un encontronazo muy fundamental entre la cultura occidental, entendida esta como la americanización de la cultura, con otro tipo de culturas occidentales, como la mexicana, que tiene esa influencia de Estados Unidos, por supuesto, pero que no es Estados Unidos, que tenemos una serie de etnias y una serie de culturas milenarias que de alguna manera tenemos que integrar, ¿no? Entonces las ciencias sociales me parecen fundamentales por eso. Si no le damos a los chicos esas herramientas, pues sí, a lo mejor vamos a tener buenos técnicos, pero no vamos a tener seres humanos, ¿no? En su aspecto más íntegro, digamos, ¿no? Ciencias sociales, déjame hablar de la historia en ese sentido. La historia puede ser una humanidad, o la vemos como parte de las humanidades, pero también puede ser parte de las ciencias sociales. Y no hay mejor manera de generar cohesión, identidad, que a través de la historia, de la enseñanza de la historia, ¿no? Tú quieres un país en donde la gente funcione con mucha más empatía y solidaridad hacia los demás, pues qué mejor manera de hacerlo que haciendo provocando y generando identidad de las personas hacia un colectivo, ¿no? Eso es básicamente cómo funciona la historia de bronce, la llamaría don Luis González, ¿no? Pero también la ciudadanía, cómo podemos entender cómo funciona, insisto, nuestro sistema político y ser mejores ciudadanos, por qué es importante el voto, por ejemplo, por qué son importantes los procesos electorales, o por qué son importantes ciertas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral dentro de lo que es nuestro sistema político, si no enseñamos eso.
Y la única manera de enseñar es eso a través de las ciencias sociales. No lo podemos hacer en las clases de matemáticas, no lo podemos hacer en las clases de biología. Lo tenemos que hacer en las clases de ciencias sociales. Las ciencias sociales son... Habría que entender esto, yo creo que primero, ¿no? Las ciencias sociales son herederas de dos tradiciones distintas. Una son las humanidades, básicamente la historia y el derecho, ¿no? Son los historiadores antiguos en Grecia, en Roma, los que se empiezan a hacer estas preguntas de cómo funciona la sociedad. Y esa reflexión la hacen a través del pensamiento histórico, qué ha pasado antes, y trato de analizar lo que ha pasado. Pero no lo hacen con el método de las ciencias. Eso viene después. Ese método viene de las ciencias naturales, ¿no? Entonces las ciencias sociales vienen de estas preocupaciones que tenían los humanistas primero, y habría que decir también los artistas, es decir, el arte, la literatura, la pintura también refleja una reflexión profunda acerca del ser humano y la sociedad, ¿no? Entonces son el arte y las humanidades por un lado, y después el método que traen las ciencias naturales para poder entender la naturaleza y el mundo, lo que le da forma a las ciencias sociales, ¿no? Tomamos las preguntas de las humanidades y tratamos de generar respuestas a través de un método sistemático que nos dan las ciencias naturales, ¿no? Entonces, las ciencias sociales surgen de ahí. Ahora, las ciencias sociales, es muy importante esto, una vez que tú tienes un método y una vez que tú tienes un objeto de estudio y unas preguntas claras. Es muy importante ver que las ciencias sociales, lo primero que obligan a los chicos es a tener hipótesis. Si tú no tienes hipótesis, no puedes aplicar el método científico, ¿no? Observas, tienes una pregunta y después dices, ¿cuál creo que es la respuesta? Esa es mi hipótesis. Eso es la primera herramienta del pensamiento crítico. Si yo no puedo generar una pregunta relevante y no puedo tener una respuesta que pueda probar a través de un método, bueno, pues entonces mi pensamiento es desordenado, ¿no? Tengo muchas preguntas, pero que no se conectan unas con otras, tengo respuestas que no puedo someter a una prueba, no sé si lo que estoy diciendo se sostiene con evidencia obtenida sistemáticamente a través de un método. Entonces mi pensamiento, puedo ser muy curioso, pero no puedo ser crítico, ¿no? Entonces las ciencias sociales son fundamentales para el desarrollo de estas hipótesis y de una prueba científica, con un método, ¿no? El método científico. No, bueno, definitivamente creo que todos los seres humanos pueden desarrollar un pensamiento crítico, independientemente de si van a la escuela formal o no. Eh, yo primero haría una distinción muy clara. Una cosa son los contenidos, es decir, el conocimiento que nosotros transmitimos como profesores. El conocimiento es importante, por supuesto que lo es, pero el conocimiento, desgraciadamente para nosotros profesores, los estudiantes ya lo pueden obtener de muchos medios, ¿no? No necesitan estar sentados enfrente de mí y que yo se los diga para que ellos puedan obtener ese conocimiento. Hoy basta entrar al internet y hay 10,000 maneras en las que ellos se pueden hacer del conocimiento, ¿no? Coloquialmente ahora decimos, ahí está la academia YouTube, ¿no? Para poder adquirir ese conocimiento. Ahora, el conocimiento no es tan relevante porque pasa de moda. Todo lo que nosotros le podamos dar a los chicos en términos de contenidos, de conocimiento, mañana se va a superar. Mañana va a salir un nuevo libro, mañana va a haber una investigación que nos corrija las cosas que no sabemos, ¿no? Sobre todo, sobre el universo, sobre el sistema solar, sobre la naturaleza, la migración de las aves o lo que me digas en esos términos, o también en términos de el comportamiento del ser humano. Eh, lo que es importante transmitirle a los chicos es el método por el que yo hago ese conocimiento relevante. Es decir, ¿para qué me sirve saber lo que sé? ¿Cuál es el problema que yo quiero solucionar? Y el problema puede ser un problema muy técnico o puede ser simplemente un problema que uno resuelve a través de la reflexión, ¿no? Es decir, la pregunta más básica para un científico social: ¿por qué pasan unas cosas y no otras? Es decir, tenemos dos sociedades similares, ¿por qué una pasa por un proceso revolucionario y otra no? Por ejemplo, tenemos dos sociedades muy desiguales, ¿por qué en una baja la desigualdad mientras que en la otra no? ¿Por qué disminuye la pobreza en una sociedad y en otra no? Es decir, ¿por qué cuando reflexionamos y vemos a México en comparación con otros países similares en cultura, en historia,
en América Latina, por ejemplo, ¿por qué vemos esas diferencias? ¿Por qué vemos países que pueden sostener procesos democráticos durante 50, 60, 70 años y países que no? ¿Por qué vemos países que entran en un proceso revolucionario y emergen con un sistema democrático y otros no? Todo este tipo de preguntas no son preguntas técnicas que nos ayuden a resolver un problema de 2 más 2. No es que eso no sea relevante, es que esto también es muy relevante, ¿no? Y si nosotros no le damos a los chicos más que el conocimiento, es decir, miren, México es un país que pasó por un proceso revolucionario, que empezó en tal fecha y terminó en tal fecha, que estuvo marcado por la actuación de estos héroes o estos antihéroes, ¿no? Por estas batallas en estas fechas, ¿no? Y les damos mapas y les decimos, mira, los ejércitos movieron de aquí para acá. Bueno, si les damos eso, ellos obviamente dicen, bueno, aun cuando me interese, ¿ahora qué hago con eso? ¿Para qué me sirve eso? ¿No? En términos de la historia, por ejemplo, yo no diría que la historia es una maestra de vida. Es muy difícil filosóficamente sostener eso porque las condiciones van cambiando, ¿no? Esta idea de que México tuvo una revolución en 1810, una en 1910, pues entonces sigue que en 2010 debe haber una. La historia no funciona así, pero sí es muy importante ver por qué en ciertos contextos los seres humanos toman ciertas decisiones. ¿Qué es lo que hizo que Madero viera inevitable levantarse en armas? ¿Tenemos condiciones similares a esas hoy? Y si las tenemos, ¿por qué no vemos el mismo resultado? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Un ejemplo muy concreto. En 1910 no teníamos partidos políticos desarrollados. Hoy los tenemos. ¿Hoy esperamos una revolución? Posiblemente no, porque los partidos políticos son muy importantes precisamente para solucionar este tipo de diferencias. Los partidos políticos son importantes hoy como mecanismos de distribución de información, como mecanismos de identidad, por ejemplo, como mecanismos de negociación ideológica, ¿no? Eso no lo teníamos en 1910 y en 1910 muy posiblemente pues esa es una de las razones por las que no hubo otra salida más que un enfrentamiento armado. Hoy no tenemos eso y entonces yo diría, no hay que satanizar a los partidos políticos así como así. Hay que pensar por qué nuestro sistema político no está funcionando como querríamos que funcionara, ¿no? Y eso solo se hace con pensamiento sistemático, haciendo preguntas relevantes, desarrollando hipótesis que podemos poner a prueba, recolectando evidencia de manera sistemática para poderla utilizar, ¿no? Ese es el método de las ciencias sociales. Y eso es lo que es fundamental, ¿no?, de las ciencias sociales en el sistema educativo hoy. No podemos prescindir de eso. Podemos hacer estupendos técnicos, ¿no?, pero si no les damos las ciencias sociales, pues toda esa técnica que tenemos, toda esa tecnología que, por ejemplo, se ha desarrollado para poder hacer pruebas, ¿no?, en las ciencias sociales, pues la estamos desperdiciando, ¿no? Y estamos formando chicos, estamos dándole a la sociedad una serie de individuos que no necesariamente están preparados, por ejemplo, para ser ciudadanos, ¿no? Esa es otra cosa, por ejemplo, que vimos constantemente, ¿no? Es que el voto, vamos a analizar el voto. ¿Por qué la gente vota? ¿O por qué no vota? ¿No? Pues eso me parece que es una pregunta muy relevante hoy y habría que probar hipótesis, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un desencanto con la política simplemente? ¿Es una idea que tiene la gente acerca de cómo funciona la democracia? ¿Es una cuestión de costos, por ejemplo, ¿no? Me cuesta trabajo ir a votar y la utilidad que me da el ir a votar pues es relativamente menor, entonces prefiero no votar e irme de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Este tipo de hipótesis las podemos probar. ¿Cómo? Sistemáticamente, con información recolectada sistemáticamente, ¿no? Si no les damos esa herramienta a los chicos, ¿cómo pueden realmente hacer propuestas para componer nuestro sistema político? Bueno, vamos a dejar que solo voten los educados. ¿Ese es el tipo de democracia que queremos? Habría que preguntarse eso primero. ¿Qué democracias hay en el mundo? ¿Cuántas democracias que nosotros decimos son funcionales restringen el voto de esa manera? Ahora, vamos a pensar en términos de si queremos que todo el mundo vote de manera informada, educada, ¿qué tenemos que hacer para que los individuos se interesen en eso? Otra pregunta que me hacían recientemente. En México a los individuos no les importa la Constitución, no la conocen.
Y dice, bueno, es porque no la ven relevante. Si la vieran útil, pues obviamente la conocerían y la utilizarían. Bueno, ¿por qué no la ven relevante? ¿Qué es lo que pasa en México que la gente no la ve relevante? ¿Es igual en otros países? Si vamos a Estados Unidos, que es un país que admiramos en ese sentido, ¿la gente conoce la Constitución, sí o no? ¿No? Pues eso habría que investigarlo para después hacer una comparación relevante con México. No es una cuestión nada más de apréndanse los artículos de la Constitución, que además sería un ejercicio inútil. Se están reformando constantemente. Es una cosa de hacer la pregunta relevante. ¿Por qué no la conocen y cuál sería la utilidad de que la conocieran? ¿Cómo cambiaría un individuo si conoce la Constitución? No, ese es el comportamiento que estamos buscando, sí o no. Eso es lo que te dan las ciencias sociales, ¿no? Entender el comportamiento del individuo y del individuo en sociedad, ¿no? Bueno, lo primero es, desde mi punto de vista, no importa si uno está enseñando matemáticas, ciencias sociales o ciencias naturales o educación física, me da lo mismo. Si uno no tiene estudiantes motivados, es muy difícil que el proceso de aprendizaje se dé. Eh, lo primero que yo le recomendaría a los docentes es contestarse la pregunta, ¿cómo puedo motivar a mis estudiantes? ¿Por qué lo que les estoy enseñando es relevante? Si no los puedo convencer de que lo que les estoy enseñando es importante, seguramente no lo van a aprender, ¿no? Seguramente van a desarrollar incluso estrategias para decirme lo que yo quiero oír y obtener una calificación, ¿no? Lo cual demuestra que nuestros estudiantes son muy buenos estudiantes. Son chicos creativos, ¿no? Con imaginación y con capacidad de desarrollar, digamos, ¿no? Métodos de aprendizaje ellos, ¿no? Entonces, lo primero es cómo motivo a mis estudiantes, explicándoles, convenciéndolos de que el conocimiento que van a adquirir es relevante. Eso es número uno. Número dos, no se cierren a un método. Desgraciadamente para los profesores, nosotros estamos constantes, nuestros estudiantes cambian todo el tiempo, ¿no? Conforme nosotros vamos envejeciendo y vamos siendo menos propensos al cambio, nuestros estudiantes cambian todo el tiempo, tenemos generaciones nuevas. Entonces el método que me sirvió para esta generación seguramente no me va a servir para la próxima, ¿no? Tengo que estar constantemente revisando mis métodos. ¿Cuál es la mejor manera? Contactando a esos estudiantes, ¿no? Uno tiene que hablar con ellos. ¿Qué es lo que les gusta? No es lo mismo un estudiante que le gusta leer que uno que no le gusta leer. Y uno no puede decir, bueno, pues ni modo, aquí es parejo. Todos tienen que leer, ¿no? Porque voy a perder a la mitad. Entonces tengo que ver. A unos leyendo les puedo ayudar, a otros muy bien con videos, por ejemplo, con películas, ¿no? Les puedo ayudar y eso puede ser muy relevante. Estamos desperdiciando muchos recursos. El cine es muy importante. La literatura es muy importante, ¿no? Estamos como muy casados con la idea de que si no leen artículos académicos, si no leen el libro de texto, entonces no van a aprender. Cuando van al cine y aprenden montones de cosas, ¿no? Y la literatura es muy importante, al que le gusta la poesía o las novelas, allá hay otro método. La fotografía la estamos desperdiciando. Con una fotografía de la revolución puedo enseñar quizá más una clase de la revolución que con 20 páginas de libro de texto, ¿no? Entonces estamos desperdiciando también eso. Mis alumnos, por ejemplo, siempre se motivan mucho cuando les digo, ustedes caminan por Paseo de la Reforma y están en una lección de historia y no la ven, ¿no? Entonces llevarlos a Paseo de la Reforma y enseñarles lo que hay, y ver los edificios y ver las estatuas, las esculturas, los monumentos, los motiva mucho, por ejemplo, ¿no? Digo yo porque soy profesor de historia, ¿no? Pero los profesores de ciencia política podrían hacer lo mismo, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que para un estudiante puede ser muy interesante ver una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y para otro no, ¿no? Pero ahí hay un montón de recursos que se pueden usar. Y finalmente yo creo que lo más importante es la pasión que un profesor tenga. Un profesor apasionado transmite esa pasión. Si uno dice, híjole, este año tengo que dar esta clase y no me gusta darla, y yo reflejo eso a mis alumnos, pues mis alumnos
van a absorber eso, ¿no? El mismo tedio, el mismo cansancio, el mismo aburrimiento que yo reflejo es lo que ellos van a recibir de esa materia, ¿no? Yo creo que la motivación, el método y esa pasión que los profesores tienen es el secreto, digamos, para tener un curso exitoso, ¿no? Ya después hay otras cosas que son importantes en el proceso. Mantener a los estudiantes cerca. Te hago escribir 5 páginas, pero te comento esas páginas. Es muy importante. No solo se trata de escríbelas y te regreso un 7, ¿no? Cuando los estudiantes reciben esa retroalimentación, pues se involucran más, ¿no? Los estudiantes que ven a un profesor apasionado y que con pasión les comenta un ensayo, tienen muchos más incentivos a repetir el ejercicio que el profesor que simplemente le dice, pues tu ensayo es mediocre, tiene 7. El estudiante dice, pues a mí ni me interesaba, 7 está muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas los profesores también tenemos que desarrollar esa pasión, ¿no? Y los profesores, pues también nos tenemos que educar, ¿no? Lástima, todos los profesores que pensamos que habíamos terminado en la licenciatura o en la maestría o en el diplomado, pues no. Desgraciadamente tenemos que estar regresando al salón de clase, revisar nuestros métodos, exponernos a nuevas tecnologías, es muy importante, ¿no? Ver lo que los chicos están viendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tratar de enseñar sin acercarse a las redes sociales es muy complicado, ¿no? Y uno tiene que saber manejar las redes sociales. No solo se trata de mandarles recados a los estudiantes a través de Twitter, ¿no? Se trata de enseñarles cómo Twitter puede ser una herramienta para aprender, ¿no? Pero si uno no la sabe usar, pues es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un conjunto de cosas que desde mi punto de vista te dan una receta para un curso relevante, ¿no? Que es muy importante que sea relevante, importante en la vida de los estudiantes y satisfactorio en términos de que ellos salen como personas satisfechas después de un proceso de aprendizaje y uno sale también satisfecho en términos de haber contribuido a generar ciudadanos, a generar personas más íntegras y a generar sobre todo esta chispa que es la curiosidad por aprender, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿eh? No, los profesores lo tenemos difícil, yo creo que hay que tener vocación y mantener eso vivo, ¿no?